Ahora les invito a buscar en su Biblia, por favor, en el libro de los Hechos. Estamos siguiendo una serie que lleva por títulos Cuando la iglesia era joven, cuando la iglesia era joven, y es un estudio en el libro de los Hechos. Y hoy vamos a considerar, abre tu Biblia por favor, en el capítulo 14, pero vamos a partir del verso 3, del capítulo 13 haciendo un panorama sobre este capítulo, estos dos capítulos, para centrarnos en el libro de los Hechos. En el capítulo 13 se da inicio al primer viaje misionero del apóstol Pablo. Usted podrá ver acá hasta dónde vamos a llegar en el día de hoy, partiendo desde Antioquía, luego llegando a Pafos, Perge, Antioquía, de Pisidia, Iconio y finalmente Listra y Derbe. Vamos a observar hoy al apóstol Pablo, pero antes quiero asentarnos un poquito en el contexto. ¿Cómo es el comienzo del primer viaje misionero? El comienzo del primer viaje misionero. Al mirar el capítulo 13 vemos la designación. En Hechos capítulo 13 dice que estaba la iglesia en Antioquía y el verso 2 dice que ministrando estos al Señor, dice el Señor, ¿qué cosa? ¿Apartadme a quién? A Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Aquí está, en primer lugar encontramos la designación de parte de Dios. Todo ministerio, toda obra al ministerio, todo servicio al ministerio, primero viene la orden ¿de dónde? Del cielo. Encontramos acá la designación, el llamado de estos misioneros fue de parte de Dios. Ahora, ellos son encomendados a la gracia del Señor. Es el primer viaje misionero. No saben lo que va a ocurrir. Vamos a ver que en Chipre ellos van a enfrentar dificultades. Otro punto en el viaje misionero es Chipre, lo ves en el verso 8, se encuentran con un mago llamado Elimas, quien se opone a los predicadores. ¿Recuerdas? Ahí se hace evidente la autoridad que hasta ese momento se llama un Saulo de Tarso. Saulo mira a este personaje y hace una firme declaración: no verás más. ¿Quedarás qué? Ciego. Pero algo importante, en toda obra del Señor siempre van a haber dificultades, oposiciones. ¿Y qué ocurre con un joven llamado Juan Marcos que acompañaba a este primer viaje misionero? Vamos a ver en el verso 13 del capítulo 13 que Juan Marcos decide que regresar. Entonces, en la obra siempre tiene que haber designación, siempre va a haber dificultad. Pero siempre también tenemos que expectar que van a haber deserciones. Gente que no va a continuar. Usted, a través de los años del cristianismo, ¿cuántas personas han estado sentadas a su lado? Cantaron con usted, llegaron a la misma iglesia, pero hoy desertaron de las filas del Evangelio. Finalmente encontramos en Antioquía de Pisidia, vamos a ver cómo Pablo y Bernabé se dedican. En Antioquía de Pisidia es interesante. Mira conmigo el capítulo 13, verso 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, Pablo comienza a predicar en la sinagoga de Antioquía de Pisidia y la gente viene. Salen de la sinagoga porque tienen problemas con los judíos y comienza Pablo a predicar en algunos sectores cerca de la sinagoga y dice el texto que el verso 44 dice que el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír ¿qué cosa? La palabra de Dios. Estoy en el capítulo 13, verso 45. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celo y le rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y algo más. ¿Qué hacían? Blasfemaban. Hay enojo. Jamás los judíos pudieron juntar tanta gente en la sinagoga y ahora viene Pablo con su equipo y casi la ciudad entera sale a oír ¿qué cosa? La palabra del Señor. Producto de esta oposición, producto de esta controversia, mira lo que dice el verso 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, es decir, a la nación de Israel. Mas puesto que desecháis y no os juzgáis dignos, mira, de la vida eterna, como diciendo, ustedes menosprecian el mensaje, ¿cuál es la dedicación ahora? He aquí nos volvemos a ¿quiénes? A los gentiles. Ahora, esto es clave en la vida del apóstol Pablo, porque Pablo es un apóstol, pero no es un apóstol a los judíos, es un apóstol ¿a quién? A nosotros los
gentiles. Y Pablo dice ahora, entiende ahora que Él es luz, dice el verso 47, al mundo de los gentiles. Y finalmente Pablo va a llegar a Icono, y en Icono va a enfrentar el capítulo 14. En Icono el apóstol Pablo va a enfrentar división. ¿Cuál es la división que hay ahí? Mira el capítulo 14. Más los judíos que no creían, ¿qué hicieron? Excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Mira el trabajo que hicieron. Dañaron emocionalmente. Dice el texto acá que les prendieron fuego en el corazón. Es literalmente la idea de rechazar el ministerio del apóstol Pablo. ¿Qué va a ocurrir finalmente en este viaje, en este punto? Acá en Icono, versículo 6, y habiéndolo sabido, porque intentan este grupo de hombres, mire conmigo, verso 5, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos, ¿y a qué más? Y a apedrearlos, verso 6 dice, y habiéndolo sabido, ¿qué hicieron? Huyeron. No huyen porque son cobardes. Y desde este punto en adelante vamos a considerar ahora que Pablo al huir, mira lo que dice el verso 6, habiendo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudad de Licaonia, y toda la región circunvencina. Es decir, que llegan directamente al sector de Listra. Y en Listra vamos a ver dos cosas que ocurren. Permíteme mostrar rápidamente qué es lo que ocurre en Listra. Dos cosas, dos acontecimientos que ocurren en este lugar. El primero de ellos va a ser que Dios manifiesta su poder y va a sanar a un cojo de nacimiento. Un hombre que nunca antes había caminado. Casi nos parece recordar lo que ocurrió años atrás con Pedro en Jerusalén. ¿Recuerdas que había a la entrada del pórtico La Hermosa un hombre que pedía limosnas? Y lo segundo que vamos a encontrar acá, que la mayoría de los creyentes sabemos lo que le ocurre a Pablo en Listra. ¿Qué le ocurrió? Los salvadoreños dirían, le dieron tetuntazos. Pedreadas. En Argentina dirían camotazos, piedrazos. Lapidaron al apóstol Pablo. Dos cosas que ocurren. Veamos en primer lugar la manifestación del poder de Dios. Vamos a partir ahora capítulo 14, versículo 6 en adelante. Lo primero que vemos ahí, los planes de los misioneros. Habiéndolo sabido, ¿qué supieron los apóstoles? ¿Qué supieron? ¿Qué supo el equipo misionero? Que los iban a, de alguna forma, a ejecutar. ¿Quiénes? Judíos o judaizantes. Un grupo celoso que está en contra del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo está predicando el evangelio y la gente viene ¿qué? A oírlo. Dice el texto, habiéndolo sabido, los misioneros son informados de las intenciones de los judíos celosos de la sinagoga de Iconia. ¿Qué hicieron este grupo de hombres? Huyeron ¿a dónde? A Listra, Derbe, ciudad de Licaonia y a toda la región circunvencina. Ahora, ellos salen como al principio a la gracia del Señor. La agenda de ellos, la agenda de este equipo misionero no es su propia agenda, es la dirección del Espíritu Santo en sus vidas, porque es el Espíritu Santo quien va conduciendo a estos misioneros. Y dice el verso 7, que dice la primera parte, y allí ¿qué hacían? Es decir, que ellos no huyen por escapar, por salir, por protegerse. Ellos huyen porque quieren continuar ¿qué? Predicando la palabra del Señor. Estos misioneros huyen no por ser cobardes, sino por continuar en el ministerio, llevar la palabra del Señor. Dice que ellos, ¿qué hicieron? ¿Predicaban qué cosa? Ahora, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿En qué consiste el Evangelio? Porque a veces ocurre que nosotros creemos que le estamos predicando el evangelio a alguien cuando lo estamos invitando a la iglesia o le estamos diciendo que lindo es ser cristiano, un hijo de Dios. ¿Qué es predicar el evangelio? Primera a los Corintios capítulo 15, verso 1 al 3, es hablarles que Cristo ¿qué? Murió, que fue sepultado y ¿qué más? Y que resucitó al tercer día. Amén. Es por eso que no hablamos de un Cristo sufriente. ¿Qué le llegó? ¿Cuál fue el evangelio que le llegó a Latinoamérica? No le llegó el Cristo de la Biblia. Le llegó un Cristo crucificado.
Un Cristo sufriente. Es por eso que la mayoría habla del mensaje del crucificado. Nosotros hablamos del triunfo del crucificado porque no podemos presentar a Cristo y dejarlo ¿dónde? En la cruz. Eso no es el Evangelio. El Evangelio completo es que Cristo murió, que fue sepultado y al tercer día resucitó. Y ese es el mensaje de Pablo. Amén. Y ese es el mensaje que nosotros debemos presentar. Vemos en primer lugar los planes misioneros. ¿Cuáles son los planes misioneros? Seguir la guía de ¿quién? Del Señor. ¿En qué consisten sus planes? En predicar ¿qué cosa? El Evangelio. Mira conmigo ahora, verso 8. El poder de Dios que se manifiesta. ¿Cuál es el poder de Dios que se manifiesta? Dice el verso 8. Cierto hombre de Listra estaba ¿qué? Sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, y agrega algo más Lucas, que jamás había andado. Lucas, ¿qué profesión tiene? Es un médico. Por lo tanto, él está mostrando que humanamente es imposible que este hombre pueda ¿qué? Caminar. Si no hay una intervención especial. Ahora, quiero decirles algo. Que en el libro de los Hechos, que es un libro de transición, los apóstoles tienen la capacidad de hacer ¿qué? Señales, prodigios y milagros. Ahora, ¿por qué los apóstoles hacen milagros? Porque es la forma que el Señor tiene de demostrar que ellos son ¿quiénes? Apóstoles. En Hechos capítulo 5, usted lo leerá, el verso 12, que por mano de los apóstoles se hacían señales, prodigios y milagros. Si yo al leer bien el libro de los Hechos y aún el Nuevo Testamento, no cuento más de 16 personas que tuvieron la capacidad de hacer milagros. Y la gran mayoría de ellos fueron los apóstoles. ¿Por qué? Porque era la señal distintiva, que ellos eran los representantes de Cristo. Y aún más, Dios hablaba ¿qué? A través de ellos. Y encontramos acá entonces la condición de un hombre, un cuadro dramático, una condición de miseria. ¿Cómo se sustentaba un hombre en esta condición de salud? ¿De qué vivía? No había un Centrelink, no había un seguro social, no había una atención médica al indigente. Aquí si el hombre no pedía limosna, ¿qué? Moría. Posiblemente este hombre era muy conocido, al igual que el del capítulo 3. Mira lo que dice el verso 9. Este oyó a Pablo, ¿qué cosa? Dice que oyó hablar a Pablo. Es decir, el énfasis acá, él cree al mensaje que está presentando Pablo. A diferencia del mendigo que estaba en el pórtico a la entrada, él no fue al templo ahí para oír predicar. Él fue ¿para qué? Para pedir. Y cuando viene Pedro y Pedro lo queda mirando, el ciego, el paralítico se emociona en Hechos capítulo 3 porque dice, aquí hay alguien que me va a ayudar. Y cuando el hombre le dice que le dé alguna limosna, alguna ayuda, ¿qué le dice Pedro? Ya yo veo al mendigo extendiendo la mano y Pedro le dice, no tengo qué. No tengo ni uno para qué. Para darte. ¿Te imaginas cuál debe haber sido la cara de este hombre? Pero ¿qué le dice Pedro? Pero hay algo que tengo y que te doy. ¿Qué tenía Pedro? La autoridad apostólica. Porque él dice, en el nombre de quien yo estoy bajo comando. Escúcheme bien. Cuando Pedro dice en el nombre de Jesús, no significa que usamos el nombre de Jesús como una cábala. Porque a veces queremos hacer algo y decimos, yo lo hago en el nombre de Jesús y me tiene que resultar bien. No es así. Pedro lo que está diciendo es porque yo estoy bajo ¿qué? La autoridad de Jesús. Mira lo que ocurre ahora en Hechos capítulo 14. Y este oyó a hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sano, ¿qué le dice? Verso 10. Mira lo que le dice Pablo. Dijo a gran voz. ¿Qué cosa? Levántate derecho sobre tus pies. ¿Y qué dice el texto? Y él saltó y anduvo. No andó, anduvo. ¿Qué vemos acá? La única forma de que este hombre caminase era por una obra sobrenatural. ¿Y qué es lo que ocurre? El milagro se realizó a la vista de la gente, lo que hace suponer que Pablo había hallado la oportunidad
en un lugar, posiblemente Pablo está en una plaza, predicando, hablando, está este hombre y ocurre. Hemos visto la manifestación del poder, los planes de los misioneros, el poder de Dios manifestado. Observa conmigo la reacción de la gente, el paganismo de la gente. Al mirar el verso 11, entonces la gente, ¿qué ocurrió? Visto lo que Pablo había hecho. Obviamente, ¿qué es lo que ven? Un milagro, algo sobrenatural. Era conocido, recuerda que Lucas pone mucho énfasis, que nunca había caminado. Y este hombre no solamente va a caminar, sino que da un tremendo salto y comienza a caminar. Y la gente lo observa, la gente comienza a admirarse, a emocionarse. Y recuerda que la gente se motiva con otra gente. Eso se llama a veces histeria colectiva. Mira lo que ocurre. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, y mira el paganismo de esta gente, alzó la voz la gente diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido ¿qué? A nosotros. ¿Cuál es la respuesta de ellos? Es una respuesta pagana. Ya era muy popular en este sector de Iconio, ya era muy popular que los dioses de vez en cuando se manifestaban y entraban a darle beneficios a los hombres. Y no fue difícil mezclar para ellos este acontecer. ¿Recuerdas tú cuando Pablo naufraga y va a parar a Malta? ¿Recuerdas la historia? ¿Sí? Que Pablo está recogiendo leña. ¿Y qué le ocurre a Pablo? Una serpiente mortal lo muerde. ¿Y qué hacen los isleños? Esperaron que Pablo ¿qué? Cayera. Y como Pablo no murió, ¿qué dijeron? Es un Dios. Es un Dios. Juzgan los hombres de acuerdo a su condición. Mira lo que dice el verso 12. En ese paganismo, los hombres comenzaron a decir: estos son dioses, no son hombres, son dioses vestidos de hombre. Y mira lo que dice el verso 12. Y a Bernabé, ¿cómo le llamaron? Júpiter, Zeus. Zeus. Zeus es el dios de la mitología griega, es el padre de todos los dioses. En lengua romana se le llamaba Júpiter. Y mira, ¿y a Pablo cómo le llamaron? Mercurio. Porque este era el que llevaba la palabra. Era, interesantemente, el mensajero. Y a Pablo le llamaron Mercurio, que es el dios Hermes. ¿Cuántos saben cómo se llama la ciencia bíblica de la interpretación bíblica? ¿Cómo se llama esa ciencia de interpretar la Biblia? Hermenéutica. Viene del dios Hermes, que significa representante o intérprete. Ven a Júpiter, ven a Zeus a través de Bernabé, y como Pablo es el del accionar, es el comunicador, el vocero, ven que este es ¿qué cosa? Su representante. Ahora, al juzgarlos en su paganismo, porque vemos acá el paganismo de la gente, verso 13, ¿qué ocurre? Ni lerdo ni perezoso, el sacerdote del templo de Júpiter viene, mira lo que dice el verso 13 entonces, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, ¿qué hizo? Trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre, porque quería ¿qué cosa? Ofrecerles sacrificio. ¡Qué tremendo espectáculo! El negocio de este sacerdote, ¿qué? Se iba para arriba. El sacerdote local de Júpiter estuvo listo para ofrecer sacrificios cuando los misioneros públicamente, ¿qué hacen? Ahora, creo que hay un gap, hay un espacio acá de tiempo, porque estos hablaron en lengua licaónica. Y Pablo y Bernabé, a pesar de que Pablo hablaba muchos idiomas, en un principio no entendieron lo que estaba ocurriendo. Recuerdo cuando estuve el año pasado en Paraguay. Estaba con los varones en una reunión y luego hubo un momento de mucha alegría y los paraguayos se pusieron contentos y comenzaron a hablar entre ellos en guaraní. Y hasta ahí llegué. No entendía lo que decían, pero podía interpretar el rostro, la cara de alegría que habían. Luego acá, mira lo que ocurre ahora, el proceder de los misioneros. ¿Qué es lo que esta gente pagana quieren hacer con Pablo y con Bernabé? Quieren adorarlos.
Quieren tratarlos como dioses. Miran, verso 14. ¿Cuándo lo oyeron los apóstoles? Bernabé y Pablo. Fíjate qué interesante que a los dos se les llama como apóstoles. No porque se está reconociendo Bernabé con el oficio apostólico, sino con el ministerio apostólico. Y les explico, porque la iglesia de Macedonia los había enviado. Y al ser enviado, la palabra es apóstol, enviado con un mensaje. Recuerda que la palabra apóstolos griego nos llega al castellano a través del latín. Y en latín la palabra apóstolos es misio. Y en español, del latín al castellano, es misionero. Usted y yo somos apóstoles en el sentido que tenemos un mensaje que llevar, pero no tenemos el oficio apostólico, que es diferente. Ministerio apostólico sí, pero no el oficio apostólico. Dice, ¿y cuándo lo oyeron los apóstoles? Bernabé y Pablo, ¿qué hicieron? Rasgaron sus ropas. Este es un judaísmo. Esta es una acción judía. El rasgar sus ropas era una costumbre judía para indicar una indignación santa, una molestia profunda de afrenta ante Dios. Rasgan sus vestidos. Es como cuando sacuden el polvo de los pies cuando los rechazan. Es un judaísmo que evidencia una reacción. Dice, de esta forma reaccionaron. ¿Qué? ¿Qué aceptaron ellos? Rasgaron sus ropas y se lanzaron entre las multitudes diciendo ¿qué? Dando voces, no, 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 no. En Hechos capítulo 12, en una plaza se levanta un personaje llamado Herodes y habla, vestido de un traje plateado, a contra el sol que brillaba. Y después de dar un discurso, dice Hechos capítulo 2, verso 22, que el pueblo gritaba, voz de Dios y no de hombres. Y a Herodes, ¿qué? Le gustó que lo llamaran, ¿qué? Dios. Pero lo que no sabía, que ese mismo momento caería muerto, podriéndose con gusanos. Un hedor salió de él. Pero déjame decirte algo. Nos encanta llevar la gloria. Que nos alaben. ¿Qué dicen nuestros hermanos? Mira el verso 15. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Mira lo que agrega. Nosotros también somos ¿qué? Hombres semejantes a vosotros. No merecemos ningún reconocimiento. Y solamente nosotros somos hombres que os anunciamos que de estas ¿qué? Vanidades, de esto vacío, de esa adoración vacía, porque ¿qué es un ídolo? ¿Qué dice el libro de los Salmos? ¿Tienen ojos? Y no ven, tienen boca y no andan, y tienen pies y no pueden caminar, y tienen que clavarlos y amarrarlos y llevarlos porque no pueden por sí mismos moverse. Que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis ¿a quién? Me encanta, al único. Al único. ¿Sabes que hay muchos dioses falsos? Pero solo hay un Dios que vivo. Amén. ¿Conoce usted al Dios vivo? Amén. El salmista dice, mi alma tiene sed. ¿De quién? Del Dios vivo. Mira, y este Dios vivo, del cual ellos debían convertirse. ¿Recuerdas el ejemplo de los hermanos de Tesalónica? Que ellos se convirtieron de los ídolos para servir ¿a quién? Al Dios vivo. Mira lo que les dice Pablo. Que os convirtáis al Dios vivo. ¿Quién es este Dios vivo? ¿Quién hizo este Dios vivo? Me encanta el que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Escúchame bien. Si el auditorio hubiese sido judío, Pablo le hubiese dicho a la nación de Israel, este es el Dios que llamó a Abraham, el Dios que dio la ley. Pero como el auditorio no son judíos, muestra qué cosa. Lo que en apologética se llama los argumentos del teísmo racional, que todos pueden observar, porque Pablo está diciendo aquí que el Dios vivo es el Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar y todos los que en ellos hay. ¿Qué dice el Salmo 19.1? Salmo 19.1.
los cielos cuentan la gloria de Dios. Es decir, que Pablo les mostró, ustedes pueden ver el universo, ustedes pueden ver las estrellas. No es Júpiter, no es Zeus quien es el Dios vivo y verdadero, el que llama a ustedes. Mira el verso 18. A verso 16, me salté, que hizo, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, ha tenido para con el hombre paciencia. Mira el verso 17. Y si bien no se dejó a sí mismo, sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de su sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Recuerdas que Jesús dice que el sol sale sobre quiénes? Buenos y malos. ¿Y llueve? Esta es la gracia general de Dios, el amor de Dios manifestado. No se dejó, y dice ahora el verso 18, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron ¿qué cosa? Impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Es decir, por más que les hablaron, por más que le presentaron argumentos, y déjame decirte algo, la gente no se convierte porque nosotros les presentamos argumentos. Es imposible. ¿Sabes por qué? Porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Sabes lo único que puede iluminar a una persona? Es que le presentemos ¿qué cosa? El Evangelio de la gracia del Señor. Pero esta gente ¿qué? No creía. Vemos en primer lugar la manifestación del poder de Dios. Terminemos rápidamente la maldad de los opositores al Evangelio. ¿Qué ocurre en verso 19? Vienen unos personajes. Entonces, ¿vinieron quiénes? Unos judíos, ¿de dónde? De Antioquía. 215 kilómetros han caminado. Hoy no es tanto, pero en aquel tiempo, mira la convicción que tienen de oposición. Vinieron unos judíos de Antioquía, de 215 kilómetros de lejos, y también ¿de dónde? De Iconio, 65 kilómetros. Estos hombres estaban llenos de celos, llenos de envidia, y quieren desacreditar y quitar del mapa a Pablo con el mensaje que predica. ¿Cuál es su propósito? Míralo, verso 19. Dice que ellos entonces vinieron y que persuadieron ¿a qué? A la multitud. Lograron convencer a un gran número. Dice que persuadieron. ¿Qué es persuadir? Convencer. Y lo hicieron efectivamente. Saben cómo hacer. Saben cómo producir. Y habiendo ¿qué? Apedreado a Pablo. ¿No estaban con guirnaldas? Ahora ya no. ¿Y dónde están las guirnaldas? Las cambiaron por piedras. ¿Cómo es posible? Obviamente estos personajes tienen que haber dicho lo que ellos hablan en una religión ilícita. Y miren lo que han hecho, se oponen a lo que ustedes están haciendo. Los manipularon de tal forma que habiendo apedreado a Pablo, vemos acá una ejecución, mejor dicho, un asesinato. ¿Dónde está el juez? Aquí la gente, estos judíos, son jueces y verdugos a la vez. ¿Qué hicieron con Pablo? Y habiendo apedreado a Pablo, ¿qué más hicieron? Lo arrastraron fuera de la ciudad. ¿Por qué fuera de la ciudad? Porque siempre fuera de la ciudad eran los vertederos, los basureros. ¿Cómo lo apedrearon? ¿Quién quedaba vivo de una lapidación? Ya había ocurrido eso antes, ¿con quién? Con Esteban. ¿Y qué ocurrió con Esteban? Murió. Ellos lo dieron por muerto, porque el texto dice, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando, ¿qué cosa? Que estaba muerto. Pero como dice la canción, bueno, no nos dice así. No es realmente. Ahora, yo no sé si aquí Pablo muere o no. Algunos insertan acá la experiencia que Pablo va al cielo o no, de 2 Corintios. No cabe la cronología para que sea este el momento, pero no lo sé. Lo único que sé que en 2 Corintios capítulo 11, verso 25, Pablo sí nos dice que una vez fue apedreado. Pero a Pablo, ¿qué le dieron?
una lapidación. Es por eso que ellos pensaban que estaba, ¿qué? Muerto. Ese es su propósito. Los personajes, el propósito. Quiero que veas ahora la providencia divina. ¿Qué ocurre? Ya lo tiraron, lo dieron por muerto, y estos que habían venido, ¿de dónde? ¿De dónde vinieron los opositores? De Antioquía y de Iconio. Al tirarlo allá, ¿qué dijeron? Se acabó, se fueron. Mira lo que dice el verso 20. Pero rodeándole los discípulos. No sabemos, Lucas no nos da el detalle cuánto tiempo ha ocurrido. Tampoco nos dice qué es lo que fueron a hacer estos hermanos. Pero me imagino que al rodear el cuerpo tal vez pensaron que aún le quedaba ¿qué? Un hálito de vida, o querían darle ¿qué cosa? Sepultura. Pero como Dios es increíble, Dios nos sorprende. El pastor Néstor decía, él recibió quimio, recibió un tratamiento médico, pero la respuesta final, ¿quién la tiene? ¿Quién la tiene? Solo Dios. Amén. Salmo 31:15, en tus manos están mis tiempos. Medicina, médicos pueden decir una cosa, pero el Dios soberano puede decir algo diferente si es su propósito. Amén. Es por eso que a Él oramos y a Él confiamos. ¿Qué hace Pablo? Se levantó. Casi, eso es increíble. Si no hay una resurrección, seguro que hay una restauración, porque el shock es nervioso. Las moretones, el daño es para por lo menos estar de 3 a 6 meses en recuperación, para cobrar movilidad. Pero ¿qué vemos acá? Que él se levantó. ¿Y para dónde fue? ¿A dónde entró? No aprende. ¿A dónde fue? Nuevamente entra ¿a dónde? A la ciudad. ¿Por qué no lo apedrearon? ¿Qué impidió que no lo volvieran a hacer? Personalmente creo que los judíos que vinieron ya se habían ido. ¿Por qué? Porque lo apedrearon, lo tiraron, vieron que estaba muerto y ¿qué? Y se fueron. ¿Y este Pablo qué hace? Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¿Y sabe dónde va a regresar Pablo? Al mismo lugar de donde vinieron estos personajes a apedrearle. Porque vas a ver qué dicen con Bernabé: volvamos sobre nuestros pasos a visitar las mismas ciudades de donde han venido esta gente. Y uno se pregunta, Pablo, ¿no tienes miedo? Es que él nunca huyó para protegerse. Él salió ¿para qué? Para seguir predicando el Evangelio. Amén. 2 acontecimientos en Listra. Para reflexionar. ¿Cuánto estamos dispuestos a sufrir o a sacrificarnos para llevar el Evangelio? ¿Cuánto usted, cuánto yo estoy dispuesto a sufrir o sacrificarnos para llevar el Evangelio? Hoy los evangelistas, cuando salen a hacer campañas evangelísticas, ¿sabe cómo los reciben? En los mejores hoteles, con las mejores comidas y el mejor sueldo. ¿Cuánto estamos dispuestos a sufrir o sacrificarnos para llevar el Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que usted sufrió por el Evangelio de Cristo? Ahora es muy posible que nunca ha sufrido y no debe gozarse por eso. El Quijote le dice a Sancho, mira, Quijote. El Sancho Panza le dice al Quijote, mira, Quijote, los perros están ladrando y muy fuerte. El Quijote le dice, dejad que los perros ladren, porque eso significa que aún estamos ¿qué? Cabalgando. ¿Cuándo fue la última vez que usted sufrió cuando yo sufrí por llevar el Evangelio de Cristo? Estoy dispuesto a llevarles el mensaje y ¿qué? Sacrificar ¿qué cosa? Mi comodidad, que el Señor añada bendición a su palabra. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu cuidado, por esta linda oportunidad que nos concedes de poder orar, estudiar tu palabra. Te agradezco, Señor, por esta linda lección, Señor, que hemos visto sobre 2 acontecimientos en Listra.
Interesantemente, Señor, vemos cómo tú utilizas a tus siervos. Y aunque padecen, Señor, nos dejan gran ejemplo del hacer, Señor, tu voluntad y estar dispuestos a llevar el Evangelio. Te doy gracias, Señor, por este tiempo, orando a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.